El alicornio, también llamado oricuerno, es básicamente el unicornio español. Tiene obvias similitudes con el famoso caballo mitológico, aunque es algo más exótico. Su aspecto es el de un caballo blanco con la cabeza de color morado y un cuerno sobre la frente. Sus ojos son de un azul intenso y sobrenatural. Su cola es de león y sus patas de gamo. Pero lo más destacado de él son el par de alitas que le brotan sobre cada pezuña, dándole una velocidad superior a la del viento y la capacidad de galopar levemente sobre el aire. Vive en las cumbres montañosas más altas, las que suelen quedar por encima de las nubes. Solo bebe agua de los manantiales más puros y se alimenta de flores. Una capacidad mágica muy curiosa que tiene es la de poder convertir a las mujeres en hombres y viceversa, pero solo en la noche de San Juan. Además de eso, el resto del año puede curar envenenamientos y todo tipo de enfermedades, así como purificar las aguas de cualquier río o lago. El alicornio era tan fuerte y sobre todo tan veloz, que la única forma de capturarlo es con la ayuda de una doncella, a la que el alicornio se acercaría con mansedumbre, y entonces el cazador de turno podría pillarlo desprevenido. El principal motivo para cazarlo era por supuesto su cuerno, ya que si éste se talla para hacer de él un vaso, quien beba de él se hará inmune a venenos y enfermedades por el resto de su vida. El búho es un monstruo en la forma de un gigantesco búho antropomórfico, de plumaje tan negro como la noche y unos ojos brillantes e inyectados en sangre, con la habilidad de paralizar a cualquier criatura con una sola mirada. Sus manos acaban en unas grandes y afiladísimas garras, tanto o más terribles que las de un oso. Habita en los bosques de encinas, un árbol sagrado para los antiguos celtíberos, pero a veces se aventura dentro de las poblaciones rurales, en mitad de la noche, y devora a los niños, o se bebe el aceite consagrado de las iglesias, contaminando el suelo sagrado a su paso. En algunas regiones, como en el campo de Montiel, se dice incluso que es capaz de adoptar la forma de un búho espectral. El Cerro del Bú, en los montes de Toledo, donde se encuentran unos yacimientos arqueológicos de la Edad de Bronce, ha sido inspiración de muchas leyendas, como por ejemplo que allí se encuentra una de las grutas que van a parar al infierno, por la cual quizás se adentró el bú hasta nuestro mundo. En las proximidades de Alcolea de Calatrava, en Ciudad Real, se encuentra también la Laguna del Bú, por la que rondaba el gran monstruo, y en Viso del Marqués podemos encontrar el Cerro del Bú y la Umbría del Bú. Quizá hubiera varios ejemplares, o quizás es que el bú fuera un monstruo centenario que abarcaba un gran territorio por la meseta castellana. En cuanto a su origen, es posible que el bú provenga de hecho de alguna antigua deidad celtíbera o primitiva, pues su rastro se pierde en el abismo de los tiempos. El butoni, o Bataroni, es un monstruo oriundo del Levante español, especialmente avistado en la Comunidad Valenciana. Al igual que el bú, tiene especial predilección por devorar a los niños, aunque realmente se sabe poco de los hábitos de esta criatura. Incluso su aspecto es confuso. En general, es representado como algo parecido a un sátiro, pero más corpulento y lanudo, aunque también se dice que tiene 2 rostros y unas zarpas gigantescas. Y a pesar de ello, poseía la habilidad de diluir su cuerpo haciéndolo pasar por el ojo de una cerradura, de modo que no había forma de escapar de él. El cangrejo gigante de oro, o cangrejo de la pinza dorada, es una bestia muy particular. Se cuenta que en un pozo del río Barbaña, en Galicia, descansa un esqueleto humano hecho completamente de oro y adornado con perlas y multitud de joyas preciosas. Pero que nadie que haya encontrado este tesoro ha sido capaz de robarlo, pues está custodiado por un cangrejo de río de tamaño gigante que cuenta además
con que una de sus pinzas está hecha de oro macizo. Una pieza que, por supuesto, no se puede ni soñar con arrebatársele, pues ninguna espada, lanza o arpón es capaz de perforar al gran cangrejo, y este defenderá su tesoro con toda su fiereza. En el Pico de las Corujas, en la comarca de las Urdes, Extremadura, habita la llamada chancalaera. Se trata de un monstruo cambiaformas, por lo que nadie conoce su verdadero aspecto, pero suele decantarse por adoptar un cuerpo monstruoso mitad ave y mitad mujer, y otras veces adopta la forma de una mujer extremadamente atractiva, que seduce a los pastores y los lleva a su gruta, de la que nunca vuelven a salir jamás. Pues una vez dentro, la chancalaera muestra su verdadero aspecto y se alimenta de su carne. Cuando necesita desplazarse grandes distancias, transforma sus patas en largas extremidades zancudas con las que puede sortear un río de orilla a orilla de una sola zancada. Se cuenta que el monstruo nació fruto de la unión antinatural entre un pastor y una yegua, y que en vida devoró a cientos de personas, cuyos huesos coleccionaba en su gruta. Hasta que un día, las gentes de todas las proximidades se unieron para darle caza. La criatura era tan fiera que hicieron falta hasta 7000 personas para poder acorralarla, y finalmente, allí mismo, consiguieron darle muerte. Los Dip, cuyo nombre proviene del árabe y que significa lobo, son una raza de perros vampíricos que habitan en la provincia de Tarragona. Su leyenda se popularizó probablemente alrededor del siglo XVI, en el municipio de Prat Dip, que significa Prado de Dips. Se cuenta que tienen el aspecto de perros negros como el carbón, de ojos brillantes y rojos como las ascuas, y que aunque andan siempre cojos de una pata, atacan con ferocidad a hombres y ganado en las noches más oscuras para alimentarse de su sangre. Ha llegado a decirse incluso que los Dip eran emisarios del propio infierno, enviados por Lucifer para atormentar a los mortales, y de hecho su mito se hizo tan popular que llegaron a formar parte del escudo de armas de Prat Dip. El endriago es una bestia que guarda un notable parentesco con los dragones, pero destaca de él que tiene facciones humanas y miembros de varias fieras, lo que le da un aspecto de quimera. El endriago nació fruto de la relación incestuosa entre un gigante llamado Bandaguido, el cual idolatraba a Satanás, con su propia hija, la gigante Bandaguida, cosa que hizo incitado por los propios ídolos satánicos que adoraba, y para lo cual llegó a asesinar a su propia esposa, quien trató de impedirlo. Fruto de este acto terrible es que nació el endriago. A pesar de su enorme tamaño, se dice que era una bestia tremendamente ágil. Su cuerpo y cabeza eran las de un dragón, sus patas delanteras de león, las traseras eran como las de un sapo, su cola como la de un reptil, y escupía un veneno ponzoñoso. Nació y vivió en un lugar llamado la Ínsula del Diablo, pero con solo 1 año de vida mató a sus padres y a todos los habitantes del lugar, convirtiéndolo en un infierno en la tierra. Finalmente, el endriago fue derrotado por el caballero literario Amadís de Gaula, quien tuvo que hacer frente no solo a todas las facultades monstruosas ya descritas de la bestia, sino también al poder satánico que lo imbuía, pues tal y como se describe en la novela, cuando Amadís le dio muerte con su espada, antes que el alma le saliese, salió de su boca el diablo, e fue por el aire con muy gran tronido. Por último, hoy veremos al Escornau, un monstruo terrible que habitaba en la Sierra de Santa Bárbara, en Extremadura. No se sabe con exactitud en qué fecha se data su leyenda, pero sí que surgió en las proximidades del arroyo Palomero, cerca de Aigal, un pueblo del norte de Cáceres. Existen varias versiones sobre su aspecto,
pero normalmente se lo describe como un engendro con los cuartos traseros de un caballo, la parte delantera de un toro y una cabeza de jabalí coronada por un cuerno en espiral de hasta 3 metros de longitud, por lo que solo cabe imaginar el tamaño que tendría en total la bestia. Según el mito, el Escornau fue enviado por el mismísimo Dios como castigo por las maldades y pecados de los habitantes del lugar. Todo ganado o ser humano que se lo cruzara era objeto de su ira, pero especialmente cruel era con las mujeres, pues normalmente el Escornau dejaba tras de sí los cadáveres de aquellos que masacraba, pero cuando su víctima era una mujer, la ensartaba con su cuerno y la paseaba vanagloriándose de su matanza. Por más batidas que se hicieron para darle muerte, ni las balas ni las flechas conseguían hacerle el menor daño. Y la desesperación de los lugareños llegó a tal punto que no les quedó más remedio que encomendarse a la fe. Se hicieron procesiones y rituales cristianos, se excomulgó a la bestia y el Escornau comenzó a atacar a las cofradías, dando señal así a los lugareños de que sus rezos en verdad lograban hacerle daño. Así que continuaron con sus ritos incesantemente día tras día, hasta que finalmente, cuando fue a atacar a una de las procesiones, las mujeres que portaban el estandarte de la Virgen se interpusieron en su camino, y ante tal acto de fe y heroicidad, Dios en persona intervino y paralizó al Escornau, haciendo después que se hinchara hasta explotar. Según cuenta la tradición, esto sucedió a la altura de la llamada Cánchula Sangri, donde aún al día de hoy puede verse la mancha de sangre que dejó atrás el monstruo. El cuerno de la bestia fue recogido y llevado a la ermita del Cristo de Aigal, llegando a considerarse una reliquia con poderes curativos, pero en el siglo XIX, el obispo de la diócesis de Coria supo de la existencia del cuerno y de la veneración que se le procesaba, la cual él consideró que era casi pagana, por lo que decidió llevarse el cuerno y nunca más se lo volvió a ver, privando a los descendientes de los cazadores de la bestia de una parte de su historia. La fiera corrupia, también llamada alzupurria, es un monstruo quimérico con cabeza de toro, cuerpo de lagarto y garras como las de un oso. Al menos según la versión más extendida del mito, pues en cada región se componía de distintas partes de bestias igualmente temibles. Por supuesto, esta feria era un dechado de maldades. Su motivación, la sangre por la sangre, el dolor por el dolor y la muerte por la muerte. De hecho, según Pío Baroja, la corrupia está inspirada en la bestia del Apocalipsis, nada menos. Él mismo la describió así: la fiera corrupia, en forma de dragón rojo, con 7 cabezas, 10 cuernos y unos candeleros con velas en cada cabeza, descendiente espuria de la bestia del Apocalipsis. Incluso hay declaraciones de la época de los estragos provocados supuestamente por este monstruo. La fiera malvada, nueva y curiosa relación en la que se declara y da cuenta de las horrorosas muertes, estragos y desgracias que ha ejecutado una fiera silvestre titulada Alzupurria, el día 12 de marzo del presente año en la ciudad de Urben, inmediata a Tierra Santa, matando a 153 personas y comiéndose 5 niños, llevándose uno para después. En Villabruta del Monte, en una caverna oscura que se abre en una oquedad del pico de Peña Cruda, se ha presentado un engendro, una furia que los más listos del pueblo llaman la fiera corrupia. Es un animal monstruoso, como un gato lleno de uñas, con cabeza de serpiente y ojos grandes de lechuza, parte cubierta de pelo y otra cubierta de plumas, de un aspecto tan terrible que al mismo demonio asusta. Tan pronto llora en silencio como se ríe o rebuzna, y desgarra a quienes se acercan, mientras quejándose aúlla. Tiene en la frente 10 cuernos, cara terrible y adusta, y unas velas encendidas entre la frente y la nuca que dan a su negra cara una expresión tremebunda. Al parecer, a los chicos les engaña y les adula, y si los pesca con sus garras, los sujeta y los manduca. Se ha comido ya 6 niños esta fiera disoluta, y según dicen algunos, hasta los huesos los chupa al parecer. Ahora piensa y cínicamente anuncia engullirse a algunos más como quien se traga chufas.
No sabemos en la aldea cómo comenzar la lucha contra esta bestia rabiosa que al vecindario importuna, pues si es sobrenatural, como varios aseguran, ni los tiros ni los palos tendrán eficacia alguna. Nuestro dignísimo alcalde ha congregado a una junta para hacer una campaña contra esta fantasma impura. Finalmente, según las versiones más populares del mito, la fiera corrupia fue abatida, aunque para su exterminio fue necesaria la intervención de todo un regimiento de infantería del ejército de tierra. El gamusino se ha hecho muy popular en las generaciones más jóvenes por la película de Pixar Up, en la que lo exponen como una especie de avestruz pintoresco. Pero en realidad, según el mito, este no es precisamente su aspecto. Lo diseñaron así porque en inglés gamusino se dice snipe, y resulta que es el mismo nombre que ellos le dan a una especie de pájaro, que nosotros conocemos como gallinago. El mito del gamusino se extendió hasta Norteamérica como el de un animal imaginario sin forma definida que finalmente se fue adaptando poco a poco a una especie de pájaro debido a esta confusión. Pero esto no sucedió hasta los años 1800 aproximadamente. El origen del mito se encuentra precisamente en la península ibérica, disperso entre España y Portugal. Más tarde se trasladó a Francia, donde lo llamaron dajú, y allí tomó el aspecto de una cabra, y el resto es historia. Pero centrándonos en el mito original, el gamusino español es un animal imaginario normalmente utilizado para gastar bromas y tomar el pelo a los cazadores novatos, a los que se les invitaba a cazar gamusinos en sus primeras batidas, aunque estos animales ni siquiera existían. Se supone que el gamusino es una criatura muy ágil, parecida a una extraña combinación entre un ratón, un topo y un conejo, con garras muy afiladas con las que puede excavar túneles y escabullirse con gran facilidad. Se dice que no tiene nariz, por lo que se guía sobre todo por el oído, y por supuesto, según el mito, es casi imposible de atrapar. El gatipedro es un enorme gato blanco con un cuerno color oscuro sobre su frente y una larga lengua con la que a veces incluso se apoya para caminar. Como muchas otras criaturas legendarias, esta bestia le tiene repulsión a la sal, por lo que una forma eficaz de mantenerla alejada de tu casa es verter un poco de sal en los alféizares de las ventanas y bajo la puerta, aunque en general es bastante inofensivo y solo supone cierto peligro para los niños. El gruño es un ser semi-humanoide de aspecto horrible y prácticamente demoníaco, que lleva una vestimenta oscura y espanta con una voz cavernosa y de ultratumba. Habita en las cuevas del Valle del Jerte, en Extremadura, y solamente sale de noche para merodear por lo más oscuro de los bosques. Si un caminante pasa cerca de él, el gruño le maldice con un mal de ojo, por el simple cruzar de sus miradas. Entonces el carácter de la persona cambia. De la noche a la mañana se vuelve taciturno, malhumorado, amargado e incluso agresivo. No se sabe qué aspecto tiene el gruño exactamente, pero por su hechura se presupone que es algún tipo de demonio humanoide, que se comunica a través de irreproducibles aullidos guturales. La leyenda del lagarto de Malena es la más famosa de la ciudad de Jaén y una de las más conocidas en Andalucía. Según el mito, allá por el año 1628, en una cueva junto a la fuente de la Magdalena, apareció un lagarto de gigantescas proporciones, y para terror de las gentes, gustaba de alimentarse tanto con el ganado como a costa de los humanos del lugar. Los vecinos no se atrevían a salir al manantial, por lo que se hizo urgente encontrar una forma de lidiar con el monstruo. En este punto la leyenda se diversifica, habiendo 3 versiones distintas de lo que ocurrió a continuación. La versión más popular cuenta que un pastor del lugar, harto de que el gran lagarto devorase a sus ovejas, mató a una de estas, le sacó las entrañas y rellenó el pellejo de su piel con pólvora. El gran reptil, al oler la sangre del cordero, no tardó en aparecer para devorarlo, y al hacerlo, en su interior se prendió la pólvora, matándolo desde dentro.
Otra versión muy conocida y parecida a la anterior es la que narra que un preso condenado a muerte pidió su amnistía a cambio de matar al monstruo. Los vecinos le concedieron la oportunidad de intentarlo, pues si no lo mataba el lagarto, igualmente sería condenado a muerte. Sin embargo, el preso no tenía ninguna intención de morir. Pidió que se le diera un caballo, un costal de panes y un saco de pólvora. Al caer la noche, el reo se presentó frente a la cueva del lagarto y fue dejando una hilera de panes calientes. El monstruo salió tras de él, devorando los cebos que el preso iba soltando mientras corría a lomos del caballo. Al llegar a la plaza de San Ildefonso, en lugar de un pan, le lanzó el saco de pólvora, que el monstruo devoró y acto seguido explotó en 1000 pedazos. La última y menos conocida es la que cuenta que en el lugar se presentó un caballero andante conocido como el Caballero de los Espejos, y tal era su nombre, pues para la ocasión se atavió con una armadura hecha casi enteramente de espejos. A la hora de enfrentarse al gran lagarto, el reflejo del sol tantas veces multiplicado cegó al monstruo, hecho que el caballero aprovechó para atravesarlo con su espada y darle así muerte. Por último, hoy veremos a las lumias, también llamadas lamiak o lamias, y de muchas otras formas. Son criaturas del folclore del norte de España, inspiradas en las lamias griegas y muy parecidas a estas en varios aspectos. Generalmente se las representa con el rostro de una mujer hermosa, pero con cuerpo de serpiente o de ave, y a veces como mujeres con patas de cabra. Son muy peligrosas, especialmente para los hombres, pues al igual que las sirenas clásicas, los encantan y después los devoran. Básicamente las lumias son las sirenas españolas, pero tienen algunas diferencias. Por ejemplo, aunque siempre viven cerca del agua, no habitan bajo el mar, sino que lo hacen normalmente en cuevas costeras, o también tierra adentro, en cavernas cercanas a ríos y manantiales. Por lo que tratar de escapar de ellas por tierra no te servirá de nada. En Euskadi la cosa se pone más extravagante. Una variante del mito de las lumias dice que se trata de mujeres de baja estatura con un solo ojo en la frente, que proyectan luz por la boca o que solo tienen un mechón de pelo en la nuca. Probablemente se trate de distintos mitos vascos que se han ido mezclando con el de las lumias, quizá por tener significados similares o por ser nombrados de forma muy parecida. De ellas se cuenta que necesitan la ayuda de los humanos para reproducirse. De ahí que se dediquen a capturarlos, aunque luego los devoren cuando ya no pueden usarlos más. También se dice que han ayudado a los hombres antiguos a construir dólmenes, cromlech y puentes. No pueden pisar tierra consagrada, ya que son criaturas impías. Se rumorea que comparten ciertas facultades con los vampiros. Y hay incluso quienes dicen que en realidad no son sino las descendientes de la diosa Mati, una antigua deidad de la España precristiana. La monuca es un animal mitológico de Cantabria a medio camino entre una comadreja y algún tipo de felino. Su pelaje es multicolor, con la cabeza blanca, la cola púrpura y el resto del cuerpo rojo, azul y negro. Se dice que nace cada 11 años, siempre en primavera, del cruce de los dos animales ya mencionados, y al poco de nacer vaga por los bosques completamente ciega hasta que por fin es capaz de ver. Puede parecer un ser inofensivo, pero la verdad es que es más fiero y sobre todo cruel de lo que parece. En cuanto obtiene la capacidad de ver, lo primero que hace es regresar a la madriguera en donde fue concebida para matar a su madre, en un momento en el que no esté el padre, el cual pasará el resto de su vida dando caza a su cría. A veces se alimenta de pequeños animales, pero sobre todo de la sangre de corderos y niños pequeños. Esta bestia tiende a engordar mórbidamente con rapidez, tanto que cuando cumple los 5 años ya es incapaz de correr o subirse a los árboles.
y es entonces cuando su padre por fin logra alcanzarla y dejarla ciega de nuevo en venganza por su matricidio. A pesar de ser una alimaña, parece ser que tiene la facultad de otorgar la suerte de por vida a aquel que sea capaz de capturarla y tenerla en su casa. Por algún motivo, aunque se alimenta de la sangre de los niños, es inofensiva para los hombres adultos, mientras que a las mujeres las ataca y les intenta sacar los ojos. Una criatura bastante despreciable. Los mouros son criaturas parecidas a un ser humano, pero de menor tamaño y aspecto desvencijado. Su piel es negra o terrosa debido a que viven en el subsuelo, en las grutas cavernosas o en los túneles bajo tierra. Son inteligentes y dedican la mayor parte de su vida a la minería, la metalurgia y la orfebrería, estando especialmente obsesionados por el oro. De hecho, todas sus herramientas y utensilios están hechos de oro. Se trata de un pueblo con facultades mágicas a los que les gusta hacer tratos con los humanos. A cambio del favor que te pida, el mouro siempre pagará con oro. Lo único que exige es que jamás reveles la procedencia de este, no sea que otros vengan a intentar arrebatárselo. De no cumplir tu palabra, el oro con el que te recompensó se transformará en carbón o en piedras, y posiblemente la criatura intente matarte. Se les considera los constructores de las mamoas, o túmulos, los castillos antiguos, los castros, los petroglifos y en general de cualquier ruina de origen muy antiguo, las cuales suelen ser entradas a su mundo subterráneo. Al parecer, su origen se remonta a las creencias de los antiguos celtas, quienes los llamaban merbos. La mayoría son calvos, aunque las mouras siempre son pelirrojas o a veces rubias, y su poder mágico es superior al de los varones. Se dice que ellos fueron los pobladores originales del noroeste de España, hasta que las invasiones romanas y visigodas los obligaron a refugiarse bajo tierra. La muladona o dona mula es una criatura del noreste de España. Aparentemente su origen fue el de una mujer cristiana que no respetaba las costumbres religiosas y era bastante irreverente. Por ello, sus propios vecinos la maldijeron, convirtiéndola en una bestia mitad mujer y mitad mula. Desde entonces, la muladona pasea por los montes y cuando ve a algún pastor con un grupo de mulas, intenta unirse al grupo desapercibidamente. Esto era un gran problema, porque al poco de mezclarse con las mulas, estos animales se espantaban y perdían la cabeza, a veces incluso despeñándose por los acantilados ellas mismas. Para evitarlo, los arrieros daban de comer a las mulas unos panecillos con la forma de la muladona, con la creencia de que así las bestias no se espantarían cuando ella apareciera. Así y todo, durante la marcha siempre hacen un concienzudo recuento de cabezas para verificar que no han perdido a ningún animal por el camino y que la muladona no se les hubiera colado en el grupo. Una historia injusta, triste y cuanto menos extraña. Los niitus, también llamados nitos o nitols, son seres microscópicos, de menor tamaño que un grano de polvo, por lo que no se sabe cuál es su aspecto realmente. Se dice que infectan el cerebro de los humanos entrándoles por la nariz, la boca o las orejas. Esto lo hacen porque se alimentan de los recuerdos de las personas. Conforme más memorias devoran, más confusa es la mente de la persona infectada, más errático su comportamiento y más frágil su cordura. En las ocasiones más benévolas, acaban sumidas en un sueño profundo o incluso el coma, por lo que los nitus son extremadamente peligrosos y no existe ninguna forma conocida de defenderte de ellos. La osa de Ándara es un ser que habita en los picos de Europa.
Se trata de una gigantesca osa con el rostro de una mujer, o en algunas versiones directamente es una osa antropomórfica, con un traje rasgado por su propia musculatura, una larga melena alborotada y las poderosas zarpas de un oso. A pesar de su aspecto, es relativamente inofensiva y se alimenta de frutos y miel principalmente. Lo curioso de este mito es que en realidad se deriva de una historia real. Por lo visto, la osa de Ándara fue una mujer que vivió en dicha región en la segunda mitad del siglo XIX. Esta mujer ermitaña y forzuda vivía sola en los montes, cultivaba plantas medicinales y era hostil con los extraños que se acercaban a su territorio. Con el tiempo, la historia se fue desfigurando, hasta inmortalizarla como una mujer osa. La historia del Peku es un tanto extraña. Hace tiempo vivía una pareja ruin. Él era un molinero, pero también un ladrón, y ella una mujer zalamera y usurera. Entre ambos sangraron los bolsillos de sus convecinos. Satisfechos, traspasaron el negocio y se construyeron una casa señorial a la vera del monte, convirtiéndose en grandes terratenientes de costumbres altaneras y actitud soberbia. En esto que la señora quedó embarazada, y se ilusionaron con que les nacería un chiquillo bien plantado, inteligente y digno. Pero lo que les salió fue un pequeño engendro, con una oreja mayor que la otra, con 9 dedos en la mano derecha y tan solo 2 pulgares en la izquierda, y de su frente le sobresalía un cuerno. Además, su carácter era malicioso. Ya de pequeño gustaba de torturar y sacrificar animales. Sus padres le escolarizaron, pero era zopenco y pendenciero con sus compañeros, por lo que no era estimado por su maestro, que solo le consiguió enseñar las letras P y Q. Pero de bruto que era, aún así las confundía, por lo que recibió el apodo de Peku. Un día en clase de aritmética, el maestro simplemente le preguntó: ¿cuántas son 1 más 2? Sin saber la respuesta, Peku recordó a su padre hacer cálculos con los dedos de una mano y dedujo que 1 era su mano izquierda y 2 la derecha, por lo que mirándose las manos, sumó sus dedos y orgulloso respondió: 11. Las carcajadas de sus compañeros inundaron el aula y, sintiéndose humillado, saltó sobre uno de ellos y le empaló con su cuerno contra la pared, matándolo en el acto. El maestro intentó intervenir, pero arremetió también contra él dejándolo maltrecho, y de un salto subió al escritorio destrozando todo mientras gritaba e insultaba, hasta que agarró un crucifijo de la pared y lo tiró al suelo rompiéndolo. Como por arte de magia, en ese mismo momento se oyó un sobrenatural chasquido, y el Peku quedó transformado en una especie de pájaro. Asustado, graznó su nombre y escapó volando por la ventana. Cuando sus padres se enteraron, se suicidaron ahorcándose y su casa ardió víctima de un rayo. Desde entonces, el Peku vaga por los bosques de Cantabria, graznando su nombre y atormentado por el rencor. La pesanta, también conocida como el canouro o el inguma, es una criatura parecida a un perro, o a veces un gato, que se cuela en las casas por la noche y se posa sobre el pecho de las personas mientras duermen, provocándoles pesadillas, apneas y parálisis del sueño. Si alguna vez la has sufrido, ya sabrás lo terrorífico y angustioso que puede llegar a ser. Su pelaje es negro como el azabache, y con sus patas hechas de acero puede descuartizar a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos. Tiene además la habilidad de diluir mágicamente su propia masa, siendo capaz así de pasar por el ojo de una cerradura o cualquier grieta o abertura por muy microscópica que ésta sea. Eso quiere decir que la única forma de protegerte de ella sería en una habitación absolutamente blindada. Buena suerte con eso.
El rábeno es una especie extraña de sátiro. Se trata de uno especialmente alto y delgado, y además viste un elegante traje blanco o marfil con sombrero. Como todos los sátiros, se ocupa de proteger a los animales, pero también tiene un lado muy oscuro, y ese es el de secuestrar a jóvenes mozas para llevarlas a su guarida y allí tomarlas contra su voluntad. Por si fuera poco, el rábeno es un agente del caos extremadamente letal, pues allá por donde pasa va esparciendo enfermedades, su favorita de todas, la lepra, por lo que te invito a imaginar la devastación que puede dejar tras de sí solo con su presencia. El ramidreju es una criatura extraordinaria, descrito como un híbrido entre comadreja y garduña, pero más delgado y largo, con pelaje verde a veces rayado de negro, los ojos amarillos y el morro de un jabalí. El ramidreju nace cada 100 años, excava profundas galerías y su hiel, que es bebida por las anjanas o hechiceras cántabras, puede curar todas las enfermedades. En otras tradiciones, se dice que su pelaje es el que sirve como panacea. Además, el ramidreju posee el afortunado don de revelar tesoros ocultos. No importa lo bien escondido que esté, ya sea por medios mortales o incluso por medios mágicos. Sea lo que sea y esté donde esté, el ramidreju lo va a encontrar. Es por eso que se trata de una criatura muy preciada y extremadamente codiciada, por lo que hace todo lo posible por esconderse del hombre. El simiot es un monstruo que provenía de Francia, en concreto de la zona del Vallespir, en los Pirineos, colindante a Gerona. Se trata de un monstruo antropomórfico, muy peludo, extremadamente fuerte y que desprende un olor nauseabundo. Su aspecto es más bien simiesco, siendo conocido por algunos como el hombre de las nieves español. Algunas versiones también le otorgan cuernos, garras y patas de cabra, haciéndolo más parecido a un sátiro. Y con el pasar de los siglos ha quedado como una especie de yeti con cuernos. Algo curioso es que no puede beber agua, ya que es venenosa para él. Y aunque el resto de su dieta es vegetariana, gusta de secuestrar niños y llevárselos al bosque, donde nunca más vuelven a ser vistos. Del mismo modo, provoca avalanchas e inundaciones en las formas que más puedan perjudicar o dañar a los humanos, por lo que claramente ha desarrollado alguna animadversión personal hacia nuestra especie. Por si fuera poco, el simiot no es uno solo, sino muchos. Los primeros relatos datan del siglo X, en los que se cuenta cómo varias comarcas del norte de España fueron invadidas por extrañas criaturas, mitad humanas y mitad bestias, produciendo verdaderas carnicerías que traumatizaron durante generaciones a los seres humanos. Nadie sabe por qué los simiots nos odiaban tanto, pero sin duda hicieron de nosotros la presa de toda su sanguinaria crueldad. Se convirtieron en la encarnación del mal. Ante su desesperación, los lugareños pidieron a un abad que marchara al mismísimo Vaticano para pedir ayuda. Entonces el Papa Juan XII despachó rápidamente al prior, ofreciéndole como protección ante aquellas criaturas nada menos que 2 invaluables objetos sagrados, las reliquias de Abdón y Senén. Parece ser que este remedio dio sus frutos, ya que la invasión de simiots se redujo enormemente. Se dice que desde el momento en que las reliquias fueron instaladas en la iglesia, se oyeron desgarradores gritos lejanos. Así, los simiots abandonaron la región para siempre. No se sabe a dónde fueron,
Se rumorea que algunos se refugiaron en el castillo de Rocabertí, aunque se da por sentado que la mayoría regresaron a los insondables Pirineos, donde aún asaltan a los viajeros más desafortunados. En cuanto a su odio eterno a los seres humanos, existen 3 hipótesis. La primera es que, sencillamente, eran seres de pura maldad, sin propósito. La segunda es que estos simiots en realidad eran descendientes de las divinidades salvajes de los bosques y las montañas que los pobladores adoraban mucho antes de la llegada del cristianismo y que ahora buscaban venganza. La más dudosa de todas interpreta que estos simiots en realidad no eran otra cosa que neandertales, sus últimos supervivientes que habrían logrado subsistir escondidos en los Pirineos y que los Homo sapiens interpretábamos como hombres bestias, cuando no eran más que otra especie de humanos. Tibicenas es el nombre dado por los antiguos aborígenes de las Islas Canarias a ciertas entidades sobrenaturales. Al parecer, su nombre procedería de la voz Ti-Bizan-A, pudiendo ser traducido como malvado o peligroso. Según una u otra versión del mito, no queda totalmente claro si se trataba de demonios o de monstruos terrenales, aunque sí parece ser común que tenían un aspecto canidomorfo, a veces como un gigantesco perro lanudo, y a veces como algo mucho más monstruoso. Por lo visto, aparecieron hace mucho tiempo en las islas, muchísimo antes, por supuesto, de la llegada de los peninsulares, y para atormentar a los humanos. El mejor intento de darle una explicación a su origen fue el de los guanches, quienes dedujeron que se trataba de los hijos del dios oscuro Wayota. Según el mito, un día Wayota raptó a Mayek, el sol, y lo llevó consigo al interior del volcán del Teide, sumiendo el mundo en tinieblas. Hasta que Achamán, el dios del cielo, lo rescató. Pero para entonces, durante aquella larga noche, nacieron de entre las sombras los Tibicenas. Lo único a lo que temían estas bestias era al propio sol, pero de noche eran casi invencibles. Ni siquiera, huyendo por mar, podías librarte de ellos, pues no tenían reparo en adentrarse en las aguas para perseguirte hasta la muerte. Curiosamente, en yacimientos de Tenerife y Gran Canarias se han encontrado cráneos de perros de raza desconocida y de un inusual tamaño, por lo que la mitología en torno a los Tibicenas pudo haber tenido alguna base real. La Tragantía es una leyenda del pueblo de Cazorla, en Jaén, Andalucía. Según la leyenda, en el castillo de la Yedra vivía un rey musulmán con su joven y hermosa hija. Por aquel tiempo, las tropas cristianas avanzaban por el territorio, sin que nada ni nadie lograra detenerles. Para evitar la devastación, el rey permitió que sus súbditos huyeran. En el castillo solo quedaban la escolta real y él mismo con su familia. Esto lo hizo solo por la precaución de evitar una posible matanza, pues en el fondo tenía la esperanza de que el ejército cristiano no escogería precisamente su ciudad como próximo objetivo. Pero por supuesto, esto no fue así, y pronto los cristianos llegaron a sus lides. Era pues el momento de prepararse para abandonar el castillo. Sin embargo, temeroso de que los cristianos les alcanzaran en su huida, decidió no llevar a su hija con ellos. Le indicó a ésta que se escondiera en un sótano secreto del castillo y que allí esperase hasta que pasaran los cristianos. Así, ocultarían la entrada del sótano con una gran losa de mármol. La chica tendría suficientes víveres para varias semanas, momento en el que su familia regresaría para retirar la losa y sacarla sana y salva. Por desgracia,
el rey no había diseñado un buen plan en absoluto, pues toda una lluvia de flechas cayó sobre él durante la huida, sobre su familia y sobre su guardia, matando a todos los que conocían el secreto del castillo de la Hiedra. Además, los cristianos, lejos de continuar su conquista, decidieron asentarse en el castillo. Pasaron las semanas y los meses, y los víveres de la princesa se agotaron. La incapacidad de moverse en aquel reducido espacio y la viscosidad de las húmedas paredes propiciaron que sus extremidades inferiores se fueran uniendo y adquiriendo una forma alargada con escamas como las de los reptiles. Mientras se producía su metamorfosis, se escuchaban terroríficos lamentos que atemorizaban a los nuevos moradores del castillo y a todos los habitantes de Cazorla, rasgando el silencio de las noches. Y allí permanece el monstruo que alguna vez fue una princesa andalusí, y en las noches de San Juan se aventura a entonar una canción. Yo soy la Tragantía, hija del rey moro. El que me oiga cantar no verá la luz del día, ni la noche de San Juan. Y el día que eso suceda, su profecía se habrá cumplido, y la Tragantía logrará escapar de su prisión y devorará a todo aquel que alcance. El Urco es un monstruo del noroeste español, donde también se lo conoce como Huerco, Can de Urco o Can do Mar. La criatura se expone en la forma de un perro negro, otras veces blanco, de un gigantesco tamaño, con cuernos y orejas largas, y arrastrando unas cadenas. Y que su aspecto no te engañe, porque este ser es una criatura marina que sale del mar por la noche aullando furiosamente y se le considera un presagio de la muerte. Según la leyenda, procede del más allá, en concreto de alguna región del infierno llamada Borrón, a la que se accede por las profundidades marinas. Por último, veamos al Cecengorri, que en vasco se traduce literalmente como el toro rojo. Dependiendo de la zona, también puede ser conocido como Chajalgorri, Checorgorri, Behigorri, Ajachegorri, Cecensuzco o Ajache. Estos monstruos, con aspecto de toro infernal, suelen ser los guardianes de cuevas y grutas en las que se esconden tesoros, aunque si los ves en campo abierto, pasan a ser un presagio de muerte y calamidades. Si te ves en la situación de ser atacado por un Cecengorri, pero por algún milagro logras escapar y regresar a la civilización, no respires tranquilo, porque en ese caso, el Cecengorri tiene la capacidad de disfrazarse con una forma humana e irá en tu busca hasta dar contigo y matarte. Además, en su forma de toro, tiene la capacidad de expulsar fuego por la boca y la nariz. En los relatos más fantasiosos, se dice incluso que se trataba literalmente de toros de fuego, y que uno solo de ellos podía arrasar toda una ciudad, arremetiendo por las calles, causando un infernal incendio a su paso. Y con esto ya están vistos todos los monstruos y criaturas sin clasificación concreta de la mitología española. Aparte de estos, también he hablado de los dragones, de los vampiros y de los licántropos. Y si no me falla la memoria, me quedarían por narrar los ogros y gigantes, los espíritus y los dioses. Porque sí, en España, por supuesto que hubo dioses precristianos olvidados en el tiempo. Pero de todo eso hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima.